Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero que estén bien todos y dispuestos para recibir una enseñanza más de la palabra de Dios. Pues hoy va a ser relativamente breve y sencilla la enseñanza en esta noche, que nos lleva a uno de los textos que han sido muy mal interpretados en muchas maneras y que ha traído como consecuencia pues una actitud de conformismo, de indiferencia, de apatía, si se quiere, y de menosprecio al conocimiento. ¿Por qué? Porque ha sido mal interpretado y consecuentemente mal aplicado a la vida del creyente. Y lastimosamente, muchas de estas veces por maestros y predicadores, que pues no deja de sorprendernos, pero ese tipo de personas son los que más daños traen a la vida de sus mismos feligreses, cuando fomentan una actitud de menosprecio al estudio, al conocimiento de Dios, de su palabra, que es básicamente lo que es el fundamento, ¿no?, de una vida que pueda llevar frutos que glorifiquen el nombre de Dios. Sin el conocimiento de Dios y de su palabra es imposible vivir una vida que sea agradable a Él, porque la práctica, ¿verdad?, debe ser basada en el conocimiento. Tenemos conocimiento de Dios y de su palabra, entendemos su voluntad, su deseo para nosotros, aprendemos a conducirnos en este mundo cumpliendo con nuestras responsabilidades y nuestros roles de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si no tenemos ese conocimiento, es imposible vivir la vida que a Dios le agrada. Y este versículo al que hago referencia y que ha sido muy mal interpretado, lo encontramos en 1 Corintios 8, en su primer versículo, aunque vamos a leer hasta el versículo 3. Dice el apóstol Pablo aquí a estos creyentes en Corinto, comunidad cristiana de fe, formada por el elemento gentil mayormente, que ha sido convertido a la fe en el Mesías, Jesucristo, y que necesitaban ser orientados, educados en su nueva fe, en el contexto, ¿verdad?, en que ellos estaban viviendo. Ellos necesitaban tener pues elementos para poder vivir la vida que a Dios le agradaba, pero no era una situación fácil, en un contexto pagano como el que ellos tenían allí en la ciudad de Corinto. Y pues siendo ellos nuevos creyentes, ajenos completamente al pacto de Dios con Israel, ajenos a la ciudadanía de Israel, a los pactos y a las promesas, tenían que ser educados. Y bueno, la situación que se está dando aquí tenía que ver específicamente con la comida o los alimentos que eran sacrificados a los ídolos, ¿verdad?, en ese contexto cultural y religioso en que ellos vivían, estos cristianos. Y bueno, el conflicto estaba allí en si era lícito participar de esos alimentos, si la persona tenía conciencia, ¿verdad?, de que esos alimentos habían sido dedicados a algún ídolo, no deberían comerlo. Eso era el consenso mayoritario. Y los hermanos débiles en la fe, que están todavía aprendiendo, que no tenían un conocimiento tan elevado, tan maduro, vamos a decir, en cuanto a esta materia, pues no veían con buenos ojos que alguien llamándose cristiano participara de estos alimentos.
Sin embargo, había un grupo de creyentes con mayor madurez cristiana, con mayor experiencia, mayor conocimiento, que sabían que el ídolo no era nada, que en realidad solamente hay un Dios verdadero y el ídolo no es nada. No había ningún poder en él, no había ninguna cosa que pudiera poner en peligro sus vidas o su relación con Dios si ellos participaban de esos alimentos. Pero el problema estaba en que los que están comenzando o que todavía eran débiles en la fe, no podían entender esto. Y entonces ver a aquellos llamados cristianos con más conocimiento, con más experiencia, con más madurez, participar de esa comida ofrecida a los ídolos, pues eso les llevaba a ellos a una situación bien difícil porque se dañaban en su fe. Es decir, la actitud de aquellos cristianos llamados de más conocimiento y de más experiencia y todo, pues lo que hacían era llevar a estas personas a debilitarse en la fe y no podía realmente ser edificados, más bien pudieran sentirse ofendidos o pudieran abandonar la fe, en fin, una serie de problemas que pudieran estar presentes en la vida de estos cristianos más débiles cuando veían a los que supuestamente son más fuertes y maduros participar de estos elementos. Eso es lo que está en juego aquí, lo que está en discusión. Y en ese contexto es que se debe entender esta frase que encontramos aquí en el versículo 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y entonces viene la parte que es la que más se ha abusado de ella y se ha interpretado mal, sacándola, por supuesto, de su contexto, como siempre pasa. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no ha aprendido nada como se debe conocer. Pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por él. Vamos a leer un poquito más. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, aquí está el experimentado apóstol Pablo instruyendo en la nueva fe a estos nuevos creyentes. Pero encuentra en esta iglesia, o en estas iglesias de Corinto, una situación que merece su atención para dar explicaciones y pudieran ser pues educados y saber cómo proceder en situaciones como esta. De hecho, como ya ustedes saben, la iglesia en Corinto no fueron el mejor ejemplo de las iglesias en aquel entonces. Los creyentes en la iglesia de Corinto tenían un sinnúmero de problemas tremendos, muy graves. Digamos que este era uno de los más pequeños, si los comparamos con otros casos que encontramos o que se encontraron allí. Pero como quiera, esto era una situación que merecía la atención del apóstol. Y estas cartas, de hecho, se escribieron con ese propósito. No son tratados de teología ni nada por el estilo. Son respuestas, ¿verdad?, a preguntas que le hacían al apóstol o que él consideraba oportuno darles estas instrucciones, conociendo de los problemas que se estaban dando allí.
Y ese es el punto. O sea, el versículo o la parte del versículo 1 que dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica, no se puede sacar de este contexto para decirnos que todo conocimiento es malo, que mientras más conocimientos tengamos de alguna cosa, pues en peor situación nos veremos, porque estamos en el peligro de envanecernos. O sea, entonces ese tipo de gente que interpreta así este versículo, sacándolo de su contexto, nos llevan a creer que mientras menos sepamos, más humildes somos. Que no es tan importante el conocimiento, que lo que importa es la experiencia. De hecho, hoy vemos eso en muchos lugares. O sea, le ponen o le dan la prominencia en importancia en la vida cristiana a la experiencia, sin importar mucho el conocimiento. Y son cosas que no pueden estar separadas, porque la fe nuestra no puede estar basada en experiencias. Las experiencias que nosotros podamos tener tienen que ser avaladas por las Escrituras, por el conocimiento de las Escrituras, de la voluntad de Dios. Porque si no, estaríamos en un grave problema. Todo se vuelve experiencia, entonces nos hacemos fanáticos. Por el otro lado, si solo vamos al conocimiento, pues podemos caer en una ortodoxia muerta. O podemos caer, como algunos de estos creyentes en Corinto, en un estado de envanecimiento, un criterio de superioridad, comparándose con los creyentes más débiles. Pero ya eso es un asunto del corazón, no del conocimiento en sí mismo. O sea, porque el conocimiento en este caso viene a ser parecido a que, por ejemplo, aquellos que se oponen a que las personas lleven armas. Por ejemplo, es un conflicto aquí, en nuestro contexto norteamericano. Un problema con el asunto de que si se puede o no portar armas, y si eso lleva o conlleva a más asaltos o a más situaciones difíciles. Bueno, es un asunto de controversia, hay diferentes opiniones. Pero la verdad última es que el arma en sí misma no es un problema, sino el que la porta. O sea, esa arma en la mano de un oficial de la policía, en un custodio, en alguien que está para proteger a la ciudad, para guardar la vida de otros, esa arma es buena. Pero esa arma en la mano de un delincuente, de alguien que está buscando de alguna manera hacer el mal, pues ese es un peligro. O de una persona con facultades mentales no muy buenas, pues lógicamente puede llevar a situaciones muy lamentables, como estamos acostumbrados tristemente a ver en nuestros tiempos. Bueno, en este caso, el corazón, la madurez espiritual del cristiano, el conocimiento que tiene de Dios y de sus valores, de su voluntad, el amor de Dios en su corazón que se proyecta al prójimo y al enemigo incluso, va a ser de mucha utilidad en una persona, en un cristiano con esa madurez. Porque el conocimiento de Dios y de su palabra, que es básicamente de lo que se está hablando aquí, pues le va a llevar a hacer bien y para todos, y va a glorificar a Dios, que es lo que no estaba sucediendo aquí con este grupo de cristianos envanecidos, que se creían superiores a los cristianos débiles, y por eso ellos, pues como decimos muy vulgarmente, les importaba un pepino que los vieran o no comprando la carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Que de hecho eso era un problema y una situación muy común
en este tiempo en que el apóstol estaba escribiendo, porque la comida más barata o la carne más barata se vendía en los templos. Y bueno, había una creencia religiosa, por supuesto, que el cristiano pues no le daba importancia, porque sabían, como ya dije, que el ídolo nada era y que solo hay un Dios. Pero creían que esta carne sacrificada a los ídolos traía problemas a las personas que comían de ellas, puesto que le ponían a merced de los demonios. Y bueno, cosas que, repito, pues una persona que había conocido verdaderamente a Dios y conoce su palabra, le restaba importancia, ¿no? Pero el punto estaba en que no todo el mundo creía eso. Ni los cristianos débiles y mucho menos la inmensa mayoría de gente que vivía allí y que compraba esos alimentos. Entonces el punto estaba en que el fuerte, vamos a decir, el fuerte en la fe debería evitar comer esa carne delante de las personas débiles, porque iban a dañar su fe. Ese es el punto. Nada tiene que ver con el conocimiento en términos generales o el conocimiento que nosotros podamos tener de Dios, de su palabra, el conocimiento bíblico, el conocimiento teológico. ¿Cómo puede hacer daño eso a un creyente verdadero y maduro y que ama a Dios con todo su corazón? Pues lógicamente que no. Al contrario, va a tener una práctica, una manera de vivir más aceptable delante de Dios y de mucho más provecho, no solamente para él, sino para otros, porque sabe que el conocimiento de Dios y de su palabra no es para nada malo, al contrario. Yo creo más bien que muchos de los problemas que existen en muchas iglesias es que no hay conocimiento apropiado de Dios y de su palabra. Y la Escritura misma testifica de eso. Desde antes, en el Antiguo Testamento, dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, el Señor incluso dice que el que se hubiere de alabar, dice, ha de alabarse en el conocimiento que tenga de Él. Jeremías 9:29 creo que es. No puede ser para nada Jeremías 9:23 y 24. Se lo voy a leer de una vez. Dice: así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de sus riquezas. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto. Dice: de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complacen. O sea, entonces, pues todo lo contrario, ¿verdad? Cuántas locuras, cuántos disparates, cuántas aberraciones no estamos viendo hoy en supuestas iglesias. Cuántas enseñanzas torcidas por supuestos pastores y maestros que están completamente ajenas a las Escrituras, porque no quieren el conocimiento que Dios no quiere que nosotros tengamos. La experiencia de un pastor, un hermano llamado Jairo Nannum, nos puede ayudar en esta noche, porque él nos narra tristemente, ¿verdad?, una experiencia que él tuvo en un momento en su vida cuando alguien le interpretó, le citó este pasaje fuera de contexto, ¿no? Él estaba compartiendo con un pastor amigo y le estaba comentando cómo él estaba aprendiendo a través de un programa de televisión cristiano. A través de este programa, este hermano estaba encantado, sabiendo cómo es que se desmenuzaba un pasaje bíblico.
me imagino que estaría aprendiendo algo de, pues, exégesis, ¿verdad? Del estudio del texto y cómo cada versículo iba siendo desmenuzado y se traían a colación los diferentes contextos del pasaje, ¿no? Contexto literario, histórico del pasaje, y se analizaba las palabras por palabras, y de esa manera se obtenía un mejor significado del texto. Él estaba muy emocionado por lo que estaba aprendiendo y lo estaba compartiendo con este pastor para que él pudiera ponerlo por obra en su ministerio. Pero lo que pasó es que este pastor no estaba para nada emocionado con lo que este hermano le estaba compartiendo, y lo llevó al texto de 1 Corintios 8:1, y le citó las palabras esas, ¿verdad? Que dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pues este hermano se quedó pensando que si sería que todo lo que él estaba aprendiendo, que lo había hecho sentir tan bien y complacido, ahora solo le iba a servir para envanecerse. Bueno, ahí es donde yo digo que el asunto es del corazón, porque no hay por qué envanecerse si la persona ha tenido una verdadera experiencia con el Señor. Este conocimiento, en este caso, de exégesis, de hermenéutica, perdón, de saber interpretar de la mejor manera el texto bíblico, de ninguna manera podría ser algo malo, ni para él ni para su iglesia. ¿Por qué? Porque iba a manejar la escritura de una manera seria y responsable. No vamos a decir a la perfección, eso es imposible, pero esmerarse en saber lo que la escritura nos enseña, eso es de mucho valor y debería ser muy apreciado por las congregaciones, que lastimosamente a veces para nada eso pasa. Todo en la iglesia parece estar a viento en popa y a toda vela, y todo el mundo hace un excelente trabajo, menos el que predica, haciendo exégesis y esforzándose en dar a entender el verdadero significado de las escrituras. Ni se imaginan lo que es el trabajo de hacer con seriedad, con responsabilidad, un sermón expositivo, pero es tan poco apreciado por la gente, porque precisamente quizás tienen esta creencia: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, solamente ocupémonos en los sentimientos, en las experiencias. Pero es que con eso vamos a hacer muy poco. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance. Y específicamente, vamos, en este contexto de este pasaje, tiene que ver con que lo que yo conozco pueda ser usado correctamente en el temor de Dios, cuidando y velando por la fe de los hermanos más débiles. Mire, le voy a contar una experiencia que yo tuve, que fue dolorosa, pero que me ayudó a mí. En el principio, cuando yo comencé en los caminos del Señor, en la iglesia donde yo comencé, pues pronto comencé a destacarme de alguna manera como un líder local, y ya predicaba y todo eso, pero era una persona nueva, como quiera. Y en una ocasión fuimos un grupo de jóvenes a un lugar que estábamos visitando, estábamos haciendo la obra del Señor, pero después fuimos a un restaurante a comer. Y yo, bueno, el burro se cuenta último, ¿verdad? Un hermano más y yo pedimos una copa de vino. Bueno, el problema fue que está pasando aquí, en 1 Corintios 8. Mi conocimiento, vamos a decir, el conocimiento que yo tenía, de que yo tenía la libertad de tomar una copa de vino, porque el vino
no es el problema, sino el emborracharse. Ese sería el pecado, no tomar una copa de vino con la comida, como hacen muchos creyentes en Europa sobre todo. Bueno, está bien. Yo tenía ese conocimiento como el otro hermano y quizás teníamos la conciencia tranquila. Pero había un número de hermanos que habían ido con nosotros. Y aunque yo nunca supe quién fue, alguien le comentó eso al pastor. Y el pastor en un momento dado pues me saca a colación este asunto. Quizás no lo hizo de la mejor manera, una manera sabia, pero sí me dejó saber, ¿verdad?, el incidente. Y bueno, pensando y recapacitando después, pude entender que estaba en lo cierto. O sea, si yo tengo la madurez de tomarme una copa de vino y con eso no ofendo a nadie, ni peco contra Dios, bueno, pues me la tomo en mi casa. No estoy diciendo que lo haga, ¿verdad? Estamos hablando de un caso específico. No vamos a entrar a analizar detalles, ¿verdad? Si la persona tiene un problema de alcoholismo y de ahí Dios lo rescató, pues el consejo es que se abstenga completamente de la bebida, ¿no? Pero si alguien dice que se ha tomado o se toma una copa de vino con la comida, pues no hay manera de condenarlo por eso. No es un pecado. Sin embargo, no es lo mismo a tomarse la copa de vino en público, porque eso lleva a tropezar a los demás hermanos más débiles en la fe. Eso es lo que está pasando aquí. O sea, el versículo de el conocimiento envanece, pero el amor edifica, tiene que ser entendido en el contexto de la comida ofrecida a los ídolos, de los hermanos débiles y los hermanos fuertes. Pero para nada tiene que ver con una interpretación total a decir que todo conocimiento o el exceso de conocimiento es malo, es nocivo y nos puede llevar a envanecernos. Bueno, nos puede llevar a envanecernos, sí, si no hay un corazón que está entregado a Dios completamente y que entiende bien las cosas del Señor. Como de la misma manera se puede envanecer el que no sabe nada. Se puede envanecer en la experiencia. Se puede envanecer en que él no necesita conocer tanto. Pero eso es un error tremendo, hermanos. ¿Cuántas herejías, cuántas iglesias o cuántos matrimonios incluso se han destruido por eso? Porque no hay conocimiento bíblico, no hay conocimiento de Dios y se dejan llevar por cualquier cosa, como dice la Escritura, por cualquier viento de doctrina, por las estratagemas de hombres que aman el mal. No podemos pensar entonces que en alguna manera el conocimiento sea algo negativo. De hecho, el que escribe, usted sabe quién es, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era un hombre instruido en la ley de Dios. Fue educado a los pies de uno de los mejores maestros de su época, del judaísmo del Segundo Templo, el maestro o el rabino Gamaliel. El apóstol Pablo hablaba griego, hablaba hebreo y probablemente hasta latín. Cuando él predicaba, él hacía uso de los poetas de contemporáneos de su época, como hizo en el Areópago, en Hechos 17 creo que está, cuando él cita a algunos de los poetas, de los filósofos, de ellos, los epicúreos, los estoicos. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre de tal calibre como fue el apóstol Pablo, que además tenía conocimiento de su trabajo o de su oficio como hacedor de tiendas, cómo es posible que él esté diciendo que el conocimiento, en términos generales, pues envanece, pero el amor edifica? Bueno, es cierto en estos contextos,
¿verdad? Donde no hacemos uso correcto del conocimiento, donde nos envanecemos, nos enorgullecemos y pensamos que sabemos más que todo el mundo y que por eso podemos darnos ciertas libertades. No, porque tiene que haber junto al conocimiento un corazón entregado a Dios, rendido a Dios, y que sabe incluso sacrificarse, no solo absteniéndose de estas cosas que pueden ser de tropiezo a los demás, sino a veces respondiendo a insinuaciones, a ataques que nos hacen algunas personas, diciéndonos de una manera indirecta cosas, o tratándonos de hacer el mal de alguna manera. Pues callamos y dejamos a Dios el asunto. Ahí se demuestra sabiduría, humildad, y nada tiene que ver si sabe mucho o sabe poco, es el corazón. Por eso no use más este versículo si usted lo ha hecho, o si se lo han usado a usted para tratar de decirle, mira, no te preocupes mucho por el estudio. Porque hay casos de incluso padres que dicen, mira, no le des tan duro al estudio en la universidad, no le metas tanto el pecho, no sea que te envanezcas. O no vayas a estudiar al seminario, no estudies, no tomes cursos de INEM, tú no lo necesitas. Lo que necesitas es humildad y amor. Si alguien ha recibido esas insinuaciones, sepa que no es de parte de Dios. Tenemos el compromiso de prepararnos lo mejor que podamos para ofrecer a Dios un servicio que sea de su agrado. Él merece lo mejor. No es como algunos en su poca experiencia que decían, bueno, lo que traigo aquí, hermano, pues no es muy bueno, tanto en la predicación o para cantar, lo que sea, pero bueno, es para el Señor. Como si el Señor estuviera obligado a recibir todo lo que le demos, no importa nuestra preparación. Imagínese usted que el pastor venga a predicar el domingo sin haber estudiado el sermón, sin haber preparado el sermón, y solo viene, le da el mismo cuento de siempre y da 4 gritos, predica 15 o 20 minutos, todo en base a contar experiencias. Bueno, a algunos les gusta eso. Bueno, eso es otra cosa. Pero ese no es un trabajo, un servicio ofrecido con excelencia al Señor. Hay que prepararse, hay que orar buscando la dirección de Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque haber orado bien equivale a haber estudiado mucho, algo así más o menos dijo Martín Lutero. Entonces tenemos el compromiso de sí, tener conocimiento, lo más que podamos. Ninguna cosa que aprendamos, ningún conocimiento que recibamos en algún momento de la vida será inútil. Será inútil. En algún momento nos servirá para alguna cosa. Pero mucho más estamos comprometidos con conocer a Dios. Y conocer a Dios es conocer su palabra. Que Dios nos ayude a todos a utilizar las Escrituras de la manera correcta, con temor y temblor, y nunca sentirnos pues que todo lo sabemos. Porque cuando más sabemos, en realidad más descubrimos lo que desconocemos. Nunca vamos a saber lo suficiente. Solo Dios tiene el conocimiento perfecto de todas las cosas. Y nosotros, mientras más aprendamos de Él, más humildes, más sencillos, más sabios seremos. Que el Señor les bendiga. Y gracias por escuchar y compartir también con otros lo que a usted le es de bendición.
Seguimos orando unos por otros, por las peticiones de nuestros hermanos. Quiero pedir oración por una jovencita llamada Cara, que ha sufrido un accidente y se encuentra en coma en el hospital. Es una amiga de nuestra hermana Valeria, de acá de la iglesia de Sus Flores. Se llama Cara y necesita de nuestras oraciones. Que Dios me los bendiga, hermanos. Les amo y les deseo lo mejor de Dios para sus vidas. Shalom.